Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar sobre derechos de propiedad industrial e intelectual en el ámbito de la exportación de la moda, en este caso Fashion Law. Estamos hoy con todos vosotros, mi compañero Javier Galán, del Departamento de Asesoría Jurídica, abogado dentro del departamento, y bueno, yo me voy a presentar, soy Isabel Cortés y soy la directora del Departamento Legal Internacional de Pons IP, y bueno, mis antecedentes, si queréis, pues están dentro del mundo de las marcas. Dicho esto... Buenas tardes, yo soy Javier Galán, abogado de la asesoría jurídica de Pons IP, y bueno, me dedico sobre todo a tema procesal, marcas, patentes, diseños, y bueno, estamos entrando ahora en el mundo del Fashion Law, que es un servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Vamos a pasar a contaros un poquito la dinámica del webinar. En la parte de la derecha de sus pantallas van a encontrar un cuadradito con diálogos donde van a poder hacer las preguntas, un cuadradito donde encontrarán los perfiles tanto de Isabel como mío, y bueno, pues así va a estar cómo se va a hacer todo. Y a continuación Isabel va a empezar con su presentación. Bueno, pues en este caso vamos a hablar de la protección y la internacionalización de la marca en concreto, pero vamos a hacer una serie de referencias a todos aquellos elementos que están vinculados de alguna manera con el Fashion Law, ¿no? Entonces, la industria de la moda sabemos que es una importante fuente de creación de empleo, de innovación, de creatividad, y que las cifras, digamos, hablan por sí solas. He traído así unos datos, pero por ejemplo vemos que es el 2,8% del PIB, en este caso español. El 8,4% representa el 8,4% de todas las exportaciones y el 8,9% de todas las importaciones. Eso significa que es un elemento relevante dentro de la economía española, y la importancia que tienen en este caso los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial, porque ellos van a suponer una fuente, digamos, de ingresos bien gestionada de alguna manera. Lo que es el tema del derecho de Fashion Law, el derecho de la moda dentro de la propiedad intelectual o industrial, tiene unos elementos o unas características especiales dentro de lo que sería esta rama del derecho. Uno de ellos es la temporalidad. Tenemos que tener, bueno, y sabemos todos los que estamos aquí, que, pues que la moda cada vez es más rápida y hay muchas tendencias, tienen que adaptarse a todas esas tendencias, y eso hace... Cada temporada se sacan nuevas colecciones, y eso hace, bueno, pues que tenga una característica que la va a dotar de una virtualidad específica. Por otro lado, tenemos también una multiplicidad de protección. Hay veces que un mismo elemento puede protegerse por diversas formas jurídicas, y lo que tenemos que saber un poco es cuál es nuestra intención con esa protección y darle la cobertura que más deseamos, y lo vamos a ver ahora. Otro de sus elementos es la vocación internacional. Es verdad que cuando uno piensa nuestro primer mercado, pues siempre va a ser evidentemente el local y por otro lado el europeo, pero cada vez más la ropa, los complementos, la cosmética pasa fronteras, y bueno, pues es un derecho con una vocación claramente internacional, abierta a todos los mercados del mundo, y más cuando estamos hablando, con el caso de hoy, de e-commerce. Y por otro lado también la importancia, digamos, de todas estas nuevas tecnologías y lo que ello ha traído consigo, que es también una amplitud de posibilidades que hasta hace relativamente poco tiempo pues no lo teníamos, ¿no? Estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de influencers, etcétera, etcétera, cosas que van a tener que ser reguladas evidentemente a través de una forma contractual, quizás más allá de lo que es la propia propiedad industrial o intelectual. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues yo diría que hay que buscar la mejor estrategia para conseguir de alguna forma lo que son nuestros objetivos dentro de la propiedad industrial y de la moda en particular. Pues porque desde que se inicia un proyecto con un boceto hasta que eso pasa por todo el proceso creativo de fabricación y llega a la tienda, o ya ni siquiera al retail, llega al consumidor a través de los nuevos medios, pues evidentemente es un largo camino que hay que recorrer y que tiene distintas etapas que requieren de distinta protección y de distinto cuidado jurídico a la hora pues, de analizarlo. Vamos a ver cuáles son las figuras jurídicas más relevantes en cuanto a lo que es la propiedad intelectual o industrial referida al derecho de la moda.
Entonces nos encontramos, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos los elementos, digamos, básicos, así que no me voy a extender demasiado, pero tenemos claro que cuando hablamos de derecho de propiedad intelectual o propiedad industrial, estamos hablando evidentemente de derecho, aunque hablamos de unos intangibles, hablamos de creaciones humanas y, por tanto, pese a que sean, digamos, no sea algo que podamos tocar de alguna manera, esta protección tiene o goza de los mismos derechos que si fuera cualquier otro objeto de propiedad más allá de la propiedad industrial. Por otro lado, hemos dicho que es un derecho de propiedad por esa misma razón y intelectual industrial porque protege esas creaciones, como hemos dicho, de autor. ¿Cuáles son los elementos o las categorías básicas dentro de este derecho de propiedad intelectual o industrial? Pues tenemos, en primer lugar, lo que son las patentes de invención y los modelos de utilidad. Aquí todos sabéis que estamos hablando de innovación, entonces, aplicado al mundo de la moda, puede ser desde un tejido que consideremos novedoso, incluso, no sé, estoy pensando incluso en realidad virtual o de 3D, pues a lo mejor un sensor que permita identificar zonas de nuestro cuerpo con distinta temperatura para saber cómo nos va a sentar un vestido o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de una posible patente, es decir, de algo que resuelve un problema, digamos, técnico y que encuentra una solución dentro del ámbito de la técnica. Además de lo que son las patentes, pues tenemos los diseños. Los diseños sabemos todos que se trata de proteger la ornamentación y que su característica principal es que tenga ese carácter singular, ¿no? Que no sea evidente para cualquiera que esté dentro del sector, que cuando lo vea no lo vea como algo parecido. Entonces, bueno, pues tenemos también la posibilidad de diseño y diseños los encontramos en todo momento. Por ejemplo, el diseño de un escaparate, eso puede ser protegido a través de esta figura jurídica. O, por ejemplo, no sé, se me ocurre también pues cualquier tipo de ornamentación, ¿no? Los logos de, en muchos casos, bueno, pues los modelos de los distintos bolsos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso puede ir protegido por diseño. Luego nos vamos, si queréis, a la reina de todas las cosas, que es la marca, ¿no? La marca que distingue nuestros productos y servicios de los competidores en el mercado y que lo que hace es diferenciar al producto, tiene ese elemento diferenciador. Bueno, pues todas estas marcas que están en el mercado y que no solamente, y lo veremos ahora un poco, hay que diseñarlas con cuidado, pues para que suenen bien y que suenen bien no solo en nuestro mercado, sino también en otros mercados potenciales. Estoy pensando, por ejemplo, en mercados asiáticos, culturas quizás más alejadas a las nuestras, donde ver determinados conceptos o elementos semánticos no son tan evidentes cuando hablamos, por ejemplo, de un idioma estándar, si queréis, en caracteres latinos. Y luego también la importancia de la reputación de la marca y el hecho de que esa marca no se produzca una dilución de la misma, es decir, no pierda o se vulgarice por determinadas prácticas o comportamientos que podamos realizar de alguna forma o incluso por las propias falsificaciones. Tenemos también los nombres de dominio, que a veces los dejamos un poco abandonados, pero cuando estamos vendiendo, pues tener un nombre de dominio y protegerlo bien en condiciones, pues es algo también importante y a tener en consideración. O, por ejemplo, el trade dress, ¿no? Lo que sería el cuidado de la imagen. En la legislación, en este caso europea, no existe, por así decirlo, una figura propiamente que proteja de alguna manera ese trade dress como tal, pero, sin embargo, hay muchísimas... El resto de las figuras, como pueden ser marcas, diseños y demás, nos pueden ayudar a proteger de alguna forma ese trade dress. Pues no sé, estoy pensando, por ejemplo, el diseño de las tiendas. Casi todas las grandes empresas de moda, cuando entramos en sus tiendas, tienen un aspecto similar, ¿no? Pues toda esa forma puede ser protegida a través del, bueno, lo que llamaríamos trade dress, aunque luego estaríamos hablando de un diseño o de marca, si conseguimos, bueno, pues que cumpla determinadas características de distintividad que le permita estar dentro de ese concepto o esa definición. También tenemos los derechos de autor, y esta quizás es una figura algo controvertida. No sé, se me ocurre, por ejemplo, si sería o no protegible por derechos de autor un perfume. También podríamos relacionarlo con las marcas, con estas marcas no tradicionales, ¿no? Que han surgido, bueno, que llevan surgiendo en el mercado, pero
bueno, que cada vez van teniendo más importancia respecto a la marca tradicional, bueno, pues porque las nuevas tecnologías y porque a su vez los nuevos medios de marketing y de publicidad pues se han ampliado mucho y han dado cabida pues a otros elementos, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a una tienda y nada más entrar en la tienda ya huele algo que nos resulta familiar, estemos aquí o estemos en Estados Unidos o estemos en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Pues se han planteado muchas veces o ha habido distintas decisiones judiciales sobre si, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Sobre si, por ejemplo, se puede proteger un olor desde el punto de vista de derechos de autor. Pues he de decir que, por ejemplo, un país como Francia, en este caso, hay una sentencia, Lancôme, creo recordar que era, donde nos ha dicho que no, pero luego tenemos algunas dentro del ámbito pues, de Países Bajos, donde parece ser que dejan una puerta un poco más abierta. Pero bueno, hoy por hoy, tanto a nivel copyright como a nivel de marca, no sería posible ese registro porque en el caso de las marcas no existe, por así decirlo, ese procedimiento técnico que nos permita mantener el olor de una manera perdurable en el tiempo. Por tanto, no es que esté prohibido su registro, pero mientras no quepa esa posibilidad o descubramos esa forma, digamos, técnica que nos permita hacerlo, pues bueno, lo tenemos que dejar un poco aparcado. Pero tiene protección pues a través de la competencia desleal, o sea que en ese sentido digamos que no está todo perdido. ¿Qué más cosas? Tenemos también el secreto industrial y eso sería, pues como la propia palabra dice, al final no deja de ser un secreto, es decir, todo aquello que no podemos proteger o que no vemos la posibilidad de protegerlo por alguna de las categorías, si queréis, tradicionales, pero que sin embargo son dignos de protección, pues porque es información que están dentro de las empresas y es una información sensible que no debe andar por ahí desperdigada, que no debe perderse, porque es parte de nuestro know-how y también es parte de lo que nosotros, vamos, de lo que nosotros como empresa, me refiero, somos y queremos dar al consumidor que va a comprar nuestra marca, pues ese tipo de cosas pueden también de alguna forma protegerse pues a través de acuerdos de derecho contractual, básicamente, acuerdos de confidencialidad o distintos tipos de acuerdo que nos permita mantener esa información, digamos, lo más secreto posible y a su vez protocolos o establecer protocolos dentro de la empresa que nos permita ordenar quién tiene acceso a información o cómo pueden tenerlo de alguna manera. Seguimos y pasamos a hablar un poco de cuáles son, en este caso, los objetivos o cómo podemos proteger esa propiedad industrial que hemos estado describiendo a grandes rasgos en la diapositiva anterior. Bueno, pues tenemos distintas formas y lo interesante de esto es conocer cuáles son esas herramientas jurídicas para después poderles dar la utilidad práctica en esa ayuda a la estrategia que queremos desarrollar o que queremos hacer. Entonces, la protección tiene tres vías, tanto cuando hablamos, me voy a referir principalmente a marcas, pero haré alguna mención a patente un poco para que tengamos la visión de carácter general. Entonces, tenemos tres principales vías de protección, la vía nacional, que es ir oficina por oficina nacional protegiendo nuestra propiedad industrial. Es cierto que cuando tenemos uno o dos países eso es sencillo, pero cuando estamos hablando de empresas con una proyección internacional amplia, pues la verdad es que eso al final se convierte en una labor ímproba, quiero decir, mucho trabajo administrativo, mucho coste. Entonces, bueno, ya desde el 1800 que se empezaron los primeros tratados internacionales, se intenta de alguna forma regular y dar un cariz internacional a esta protección. Entonces, además de esas leyes de propiedad industrial que sabemos que tienen un carácter territorial, es decir, que protegen en ese sitio en el que se presenta o se deposita esa marca, esa patente o ese diseño, bueno, pues tenemos también otras posibilidades. Entonces, posibilidades, por ejemplo, como el Sistema de Madrid o en el caso de marcas, a través de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o en el caso de PCT para patentes, que lo que hace de alguna forma es juntar para globalizar una serie de elementos comunes que tratan en esa propia oficina y que ayuda, digamos, a que después cada país conceda o deniegue la protección, por ejemplo, en el caso del Sistema de Madrid, a las marcas. Entonces, bueno, eso ayuda también a tener unas tasas comunes y a controlar también un poco los gastos para que sea de una forma pues, lo más coste efectiva posible. Y luego, bueno, también tenemos otra serie de organismos, como por ejemplo ya supranacionales, estamos hablando, por ejemplo, de la marca de la Unión Europea, que protege bajo un único paraguas, en este caso 28 estados de la Unión Europea por el momento,
y que le da una protección unitaria. Es una figura realmente muy útil, sobre todo para temas de moda, porque cuando pensamos en eso no estamos hablando ya de una empresa de carácter local, que sí, todas empezamos así, ¿no? Empiezan así, por así decirlo, pero luego uno cuando vende en España o tiene un distribuidor en Portugal, al final estás pensando que tu producto va a entrar en Europa, entra con tu consentimiento y se va a poder distribuir de una manera, por así decirlo, libre, con lo cual quizás la opción más efectiva en cuanto a cargas administrativas y en cuanto a coste, pues estaríamos hablando de la marca de la Unión Europea. Y hablo de la marca, pero también tenemos el diseño de la Unión Europea, en este caso en la oficina WIPO en Alicante, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos organismos como API, ARIPO, incluso la Comunidad Andina. Tienen niveles de protección, vamos a decir, comunes en mayor o menor medida. Por ejemplo, en la Comunidad Andina no tenemos un sistema similar a la marca de la Unión Europea, eso sería más que deseable, pero no es así, pero sí tiene algunas ventajas. Por ejemplo, si yo quiero una marca, si por ejemplo tengo una infracción en Colombia, pero no tengo el registro de la marca en Colombia, pero lo tengo en Ecuador, puedo de alguna forma hacer valer mis derechos en Ecuador cuando voy a presentar una oposición, siempre y cuando al mismo tiempo pues, presente la marca, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña ayuda que nos ayuda de alguna forma a corregir pues, pequeños olvidos que podamos tener en un momento determinado o simplemente a replantearnos también esas pequeñas ventajas dentro de nuestra estrategia internacional. Entonces, bueno, a grandes rasgos, yo sé que no es mucho, pero nos da una idea general, o al menos nos quedamos con la idea de que existe una protección internacional, tanto para marcas como para patentes como para diseños, con distintos organismos internacionales y que nos ayudan de alguna forma a avanzar en el tema de la protección. ¿Cuáles son los retos que se enfrenta a la moda en estos momentos? Y que además yo creo que une un poco con la ponencia de mi compañero Javier. Bueno, pues tenemos en primer lugar algo que hemos hecho referencia antes, ¿no? Esos derechos de propiedad intelectual referidos a intangibles, la creatividad que tenemos, por ejemplo, en España con relación a la moda. O sea, tenemos diseñadores y empresarios talentosos y creativos, y todo eso, precisamente porque son unos bienes intangibles, requieren de una protección que no debemos dejar olvidada para poder explotar esos derechos en una palabra, y también para estar tranquilos. Sabemos que es un derecho exclusivo y excluyente, con excepción de los derechos de autor, que bueno, son más bien declarativos, pero también nos protegen y nos ayudan. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? La importancia de la creación y la elección de la marca. Lo que decíamos antes, muchas veces tenemos que buscar marcas que suenen bien, y pienso en el mercado chino porque quizás es ahora mismo el más conflictivo. Tienen caracteres, los caracteres tienen un significado, tenemos que aprovechar la fuerza fonética de nuestra marca, pero también tenemos que elegir unos caracteres que signifiquen cosas agradables o que estén relacionados conceptualmente con nuestra marca, ¿no? De alguna manera. Entonces, o, por ejemplo, no usar palabras malsonantes. A lo mejor algo malsonante, no malsonante en Europa puede significar algo horrible en otro sitio. Entonces, son cosas que tenemos que tener en cuenta, o, por ejemplo, pues eso, términos en general que sean agradables, que suenen bien, etcétera, etcétera. Y eso nos van a ayudar, por ejemplo, en muchos casos a hacer búsquedas que nos permiten saber que existe o no en el mercado, o, por ejemplo, para evitar infracciones, pues monitorear, en este caso, los registros una vez que los tengamos, pues para hacerle un seguimiento y ver, ¿no?, qué se está registrando en otras partes del mundo que pueda afectarnos a nosotros o en nuestro ámbito comercial en un momento determinado. ¿Qué más cosas tenemos? La importancia de posicionar la marca en este caso y la internacionalización, que va vinculada de alguna forma un poco a las distintas formas de protección que hemos hablado, y en cómo tenemos esas herramientas jurídicas que nos ayuden a crear de alguna forma esa estrategia y podamos ahorrar en costes y ser más efectivos a la hora de proteger esa propiedad. Y luego también la importancia de la reputación, no solamente de la marca, sino también aquí apelo a los diseñadores. Es decir, cuando una empresa de moda, cuando un diseñador empieza a vender su producto, hay una campaña importante detrás de esfuerzo para que esa marca sea conocida por los medios, y eso requiere, digamos, un trabajo que permite verse beneficiado de considerarse una marca reputada.
En algunas jurisdicciones esa reputación se puede conseguir, digamos, por un procedimiento administrativo separado, en el cual, bueno, se aporta una documentación y finalmente te dan ese título. En el caso europeo, por ejemplo, lo conseguimos a través de distintas resoluciones de la Oficina Europea de Marcas o del Tribunal General, donde, bueno, pues ese esfuerzo en nuestra argumentación se ve un poco así recompensado, por así decirlo, cuando el examinador o según el ámbito en el que estemos, bueno, pues va a decir nuestra marca o considero que esta marca es reputada para tal y tal producto. Entonces es importante tener cuidado con eso y sobre todo evitar aquellas cosas que pueden diluir nuestra marca, que pueden vulgarizarla y que puede hacer que el consumidor ya no se sienta tan a gusto con nosotros, ¿no? Y decida pues cambiar de marca, por así decirlo. Tenemos que tener también cuidado, como os decía, con la promoción y con los acuerdos. En muchos casos, antes de promocionar, antes de acudir a ferias, hay que registrar las marcas, porque vamos a un mundo de una feria muy abierta, con mucha gente, en la que nuestra marca está al descubierto y nosotros no sabemos, en este caso, todas las personas que pasan por ahí y las intenciones que tienen, por así decirlo. A veces, yo no digo que, no sé si buenas o malas, pero ahí están. Entonces, es mucho mejor, uno va mucho más tranquilo a una feria cuando tiene su marca registrada y es algo que proyecta con cierta temporalidad anterior, es decir, le da, o sea, no lo hace en el último momento, aunque yo sé que esas cosas a veces son complicadas. Y luego tenemos que tener en cuenta toda la parte de derecho contractual, es decir, ahora estamos en las redes sociales, tenemos influencers que hablan de nuestra marca, que se ponen nuestros productos, todo eso tiene que estar regulado por un derecho contractual. ¿Qué pasa cuando un influencer deja de vender mi producto? Tenemos que tener cuidado de que no hable mal de la marca. ¿O qué pasa cuando se hacen fotos y las cuelgan? ¿De quién son esas fotos? Entonces, todo ese tipo de cosas que a veces uno no es muy consciente hasta que no le dan problemas, son cosas que podríamos regular de alguna forma sentándonos y discutiéndolo un poco antes para que, bueno, pues para ayudarnos a todos, para tener claros de alguna forma a todos dónde están nuestros límites de actuación, por así decirlo. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos nuevos modelos de negocio, hemos hablado bueno, se habla mucho de la fast fashion, de la slow fashion, el producto de lujo. Quizás esto es un debate más jurídico y a lo mejor no es un momento para sacar el tema, pero ahí está, ¿no? No sé, en cualquier blog que entréis hay gente que está a favor de uno, de otro. Yo creo que todos ellos tienen sus ventajas, sus inconvenientes y que además conviven de una forma cómoda en el mercado, ¿no? Pero bueno, tenemos esos debates, o por ejemplo el turismo de compras. Ya no pienso solo, por ejemplo, pues en la cantidad, me refiero a España, ¿no? La cantidad de turistas que nos visitan y que hacen compras de nuestras marcas, sino estoy pensando también en los daigús, en los chinos, que compran producto para llevárselo a China. Ese producto que compran aquí lo compran legalmente. Luego habría que ver cuando lo llevan a China cómo lo regula China, aunque bueno, ahí digamos que están modificándose la ley ya para el 2019, va a haber más transparencia en ese ámbito de actuación, pero bueno, todavía tiene ahí unas zonas quizás más grises. ¿Qué más cosas? Toda la adaptación a la era digital, a, no sé, probadores virtuales, 3D, omnicanalidad, nuevas tecnologías, bueno, pues todas esas cosas, cada vez más y más, el derecho les presta más atención y tienen que ser reguladas por el derecho, y una de ellas, bueno, pues la vamos a tratar hoy, que sería la parte un poco de e-commerce, pero bueno, que tengamos en la cabeza que todas esas cosas que son muy nuevas y que han entrado en el mercado, han irrumpido en el mercado con muchísima fuerza, tienen que tener una regulación legal o una regulación contractual, si no existe otra forma, para poder estar tranquilos en el mercado y saber lo que estamos haciendo. Y bueno, también la moda sostenible, ¿no? Que sea una moda pues bueno, ecológica en la gestión de modelos y que sea un modelo sostenible. Entonces, bueno, esta es en este caso mi presentación y ahora os paso con mi compañero Javier. Bueno, muchas gracias Isabel. Hemos dejado abierto el melón, como así, por así decirlo, a muchas partes de lo que viene siendo el derecho. Y yo lo que me voy a centrar es en el e-commerce y sobre todo en la internacionalización de una marca. ¿Por qué van ligados el e-commerce y la internacionalización de una marca? Bueno, al final lo que se busca cuando se crean marcas, cuando se crea moda, sobre todo porque para mí marca y moda en este aspecto, por lo que estamos hablando, está muy ligado, lo que se busca es hacerla accesible para el resto, que el resto vea nuestras creaciones, que el resto compre nuestras creaciones. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos hacer?
lo podemos hacer o a través de tiendas propias en las que podamos tener localmente una tienda en la que la gente pueda venir y comprar, pero eso no nos va a dejar, eso no nos va a sacar de nuestro ámbito de confort, por así decirlo, sino que necesitamos abrir nuestras fronteras. Hoy en día, gracias a Internet, pues nos están brindando posibilidades de vender en sitios a los proveedores, a la gente que se dedica al mundo de la moda, le está dejando acceder, que todo el mundo acceda a sus productos, a sus diseños, a sus marcas a través de todo el mundo. La Comisión Europea se ha fijado y ha centrado mucho el foco en lo que vienen siendo los e-commerce, porque están actualmente muy de moda a través pues, de canales Instagram. A través de Instagram se puede acceder a estos canales, Facebook, etc. Y ha decidido que tiene que entrar a regularlo. Entonces, bueno, si bien en España somos un país que tenemos regulado lo que viene siendo el comercio electrónico a través de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, en el que se regula tanto el comercio electrónico como lo que viene siendo la publicidad que se hace a través de ese comercio electrónico. Tenemos otro tipo de normativas, como pueden ser pues, la ley del comercio minorista, porque al final no dejan de ser la mayoría de ellos minoristas. Tenemos leyes como la orden del IVA para este tipo de transacciones electrónicas. Tenemos también, a nivel europeo, se ha empezado a regular lo que viene siendo el e-commerce y se han centrado sobre todo en tema de aduanas, se han centrado también en temas pues, bueno, de lo que viene siendo las reclamaciones de los consumidores, porque muchas veces bueno, pues, vemos que alguien que te está comprando un producto, tú estás en España y te están comprando el producto y están en Francia, ¿cómo reclamo? ¿Acudo al foro del domicilio del demandado? ¿Acudo a donde lo he comprado? Pues ¿dónde se ha comprado? Entonces, la Comisión Europea se está centrando en este tipo de aspectos y ha creado un canal en donde se pueden poner reclamaciones virtuales que los van a tratar a través de la propia comisión, en la que se pueden reclamar este tipo de problemas con las transacciones. Se ha creado también en febrero de este año, se ha aprobado un reglamento, que lo voy a leer literal porque el nombre es bastante extenso, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior. Este nombre, que bueno, pues nos puede dar un poco de vértigo, no es ni más ni menos que lo que hace que haya una igualdad en las condiciones de acceso a los e-commerce, una apariencia de que si yo accedo a un e-commerce, a una tienda online, luego no me puedan derivar a otra, sino que yo me mantenga en esa tienda y si me derivan a otra, que me informen el por qué me están derivando. También lo que se está haciendo es crear una igualdad en métodos de pago. No puede ser que yo en España pueda pagar de una manera y que, por ejemplo, un italiano esté pagando de otra manera. No puede ser, sino que hay que hacer un poco pues, que todos estemos más o menos homogenizados. ¿Por qué tenemos que estar todos homogenizados? Pues porque al final una marca, lo que se crea en el mundo de la moda, en el mundo de la cosmética, la perfumería, el lujo, se crea con una vocación internacional. Yo no creo una marca en este ámbito para quedarme en mi casa y quedarme que me lo conozca pues, la gente de mi barrio, sino yo lo que quiero es que sea accesible pues, para todo el mundo. A la hora de crear una marca internacional, ¿en qué nos debemos de fijar? Ya no solo en la creación del e-commerce, que es una parte importante, sino cómo voy a acceder yo a ese mercado. Para acceder a ese mercado tengo que tener muy claro cómo tengo regulado mi marca, cómo está protegida mi marca, cómo me dirijo a mi mercado nacional, porque solamente si yo tengo un mínimo de triunfo, un mínimo de buena presencia en mercado nacional, bueno, pues voy a tener mejor acceso, voy a tener mejor proyección en el mercado internacional. Ya no me centro, como decía Isabel, en el mercado asiático, porque bueno, pues el mercado asiático tiene sus propias políticas y su propia dinámica, sino que me centro un poco en el mercado europeo, por así decirlo, que es en el que más accesible es para todos. Y bueno, pues hay que tener muy claro qué tipo de marca queremos ofrecer al público, porque lo que en España suena bien, en Bulgaria puede ser un insulto. Entonces, pues si intento acceder a ese mercado, puede que el mercado búlgaro se esté sintiendo mal y se esté sintiendo agraviado por lo que yo estoy intentando vender, porque bueno, pues allí es un insulto, entonces hay que tener muy claro el cómo queremos ofrecernos al mercado. Luego también algo que no es baladí en este asunto es el tema de las aduanas.
La Comisión Europea ha recibido muchísimas quejas y muchísimas reclamaciones y dudas sobre proveedores y sobre fabricantes, porque muchas veces los productos se encuentran intervenidos y se encuentran aprendidos en aduanas. Esto muchas veces es debido a que yo registro mi marca en mi mercado nacional, pero luego me olvido de que también, si quiero salir al extranjero, tengo que tener una protección en esos países. Por ejemplo, yo tengo mi marca en España, vendo en España, pero de repente digo, Internet me brinda la oportunidad de vender, por ejemplo, mis bolsos con mi marca a toda la Unión Europea. Bueno, pues muy bien, resulta que fulanita me compra desde Francia mi bolso porque le encanta, pero mi bolso se llama de una determinada manera que en Francia está protegido. Una vez que yo lo envío, ¿qué pasa? Pues que a lo mejor si esa persona ha inscrito su marca en aduanas, me retienen la mercancía, no le va a llegar nunca. ¿Qué me crea eso? Me crea una mala imagen, me crea pues ya un acceso a ese mercado que lo estoy empezando a tener vetado y que posiblemente si me quiero volver a dirigir a ese mercado francés o cualquier otro mercado, tenga que modificar mi marca y ya no solo tenga la marca en España, sino que tenga también una marca en Francia, una marca en Italia. Por lo tanto, es muy importante homogeneizar toda la marca y cuando se crea, tener unas miras más allá de lo que se está haciendo en ese momento, tener unas miras de futuro, un pensamiento de lo que se quiere hacer en el futuro con esa marca y a dónde quiere, cuál es la deriva que se va a llevar con los productos que se pretenden comercializar. Por eso también el reglamento de marcas de la Unión Europea, de marcas de aduanas de la Unión Europea, nos lo está poniendo muy fácil pues tanto a los usuarios como a la gente que nos dedicamos al derecho y sobre todo que nos dedicamos a la parte de aduanas, porque nos permite registrar los derechos de marca registrados o los diseños también de una manera muy fácil, porque es a través de un formulario en el que es muy intuitivo, se pueden ir marcando las cosas que se quieren registrar y en menos de 10 minutos podemos tener ya nuestra marca subida para que en caso de que haya una infracción que entre por aduanas o que intente salir por aduanas, sea retenida y no llegue al país de origen. No hablamos ya de lo que viene siendo una intervención aduanera, porque para eso es una labor más complicada y tenemos que haber dado ese paso previo. Y es más, incluso la propia Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea nos lo pone cada vez más sencillo a través de programas como el Enforcement Database, que pues es un programa online en el que se pueden inscribir cualquier marca y nos hace la labor más fácil, más dinámica, para que podamos exportar los productos ya no solo a Europa, sino también a cualquier país en el que decidamos y también proteger nuestras marcas y nuestros derechos de cualquier país de los que llamamos países calientes, que son China, Marruecos, que son los países en donde más productos en cuanto a moda falsificados se producen. Una parte importante del e-commerce es que muchas de estas empresas no tienen la capacidad que a lo mejor tiene una empresa como Inditex, Mango, etc., que pueden llegar a un país, implantarse y empezar a crear una red local porque ya tienen un nombre en otro país, sino que muchas de estas e-commerce se crean a través de plataformas como por ejemplo son Custom Car, o WooCommerce, Magento o PrestaShop. Hay que tener cuidado porque si bien estas empresas lo ponen muy fácil, también te lo pueden poner muy difícil. ¿Por qué? Porque tú puedes acceder a ellas, ir creando tu marca, te dan todos los servicios posibles, están ya adaptadas al nuevo reglamento de protección de datos que entró en vigor el 26 de mayo de este año, pero podemos tener problemas en el futuro. ¿Problemas por qué? Porque a lo mejor les estemos, por decirlo de alguna manera, y que nadie se sienta por esto agraviado, puede que estemos vendiendo nuestra alma al diablo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algunas cláusulas y no nos dedicamos a revisar este tipo de clausulado en las condiciones generales de contratación y en las políticas de privacidad de las propias plataformas, en las que estemos cediendo nuestros derechos sobre la marca, nuestros derechos sobre los diseños, se los estemos cediendo a esas empresas. Incluso
los derechos sobre la propiedad intelectual, que en muchas ocasiones, si pensamos que nos dedicamos al mundo de la moda y que no tiene tanto que ver la propiedad intelectual, tiene una parte muy importante, porque todo el tema de las fotografías, todo el tema de vídeos, todo el tema, pues incluso algún diseño que se pueda proteger por diseños de autor porque sea extremadamente original, no lo tomamos en cuenta y muchas veces en este tipo de plataformas se están quedando con estos derechos. Pero no se están quedando porque ellos quieran, sino que se están quedando con estos derechos porque nosotros en un contrato electrónico se los estamos cediendo de alguna manera. Y bueno, pues a la hora de recuperar la marca en el futuro y de coger las riendas de la marca, vemos que hay muchos problemas porque al final nosotros aceptamos todas las condiciones, todas las políticas, porque lo que queremos, ¿qué es lo que se quiere las empresas que intentan salir al exterior? Salir cuanto antes y bueno, y algunas veces no se hace de la mejor manera, sino que bueno, pues se hace a trancas y barrancas, lo hago rápido, salgo al exterior con la marca que tengo, con la tienda virtual que tengo y bueno, pues habría que revisar un poco lo que viene siendo todo el clausulado. Me refería anteriormente al tema de, el reglamento de protección de datos, porque bueno, las e-commerce recogen muchos datos de carácter personal de los propios usuarios que acceden a ellas, ya no solo en nuestro país, sino en cualquier país del mundo. Pues, por ejemplo, porque deciden comprar un producto pues, o porque deciden inscribirse en nuestra newsletter. Tenemos que tener en cuenta que en todo momento debemos de darles información de para qué estamos recopilando sus datos y con qué fin van a utilizar esos datos que nosotros estamos recopilando. Porque por todos es sabido, nos han dado a todos, nos han hecho mucho hincapié durante estos meses en aceptar el para qué estamos recabando los datos, para qué se recaban los datos. Muchísimas empresas, sobre todo desde el 26 de mayo hasta ahora, que tenemos que dar nuestro consentimiento para que nos manden información, qué tipo de información. Entonces es algo muy importante porque lo que no queremos es que las empresas que salen al exterior puedan tener problemas en este sentido por un mal asesoramiento. Por lo tanto, es muy importante a la hora de salir al exterior ya no solo la internacionalización de la marca, es muy importante también pues tener en cuenta el régimen aduanero, tener tus derechos inscritos en aduanas y sobre todo el tema de la protección de datos es un tema vital. Bueno, en cuanto a aduanas tampoco me quiero extender mucho más porque también entiendo que habrá preguntas sobre la ponencia de Isabel y la mía. Sí que sugiero que a todas las empresas que están exportando tengan un mínimo y tengan un minuto en dedicarlo a proteger sus marcas y con una solicitud en aduanas tengan protegidos sus derechos para evitar problemas mayores como es la entrada de falsificaciones, sobre todo en el ámbito del lujo, de la cosmética, de la perfumería, que es al final lo que se dedica el Fashion Law, y sobre todo que se paren a pensar a qué países y en qué países quieren que se intervengan esos productos. Con esto tendremos un marco y estaremos protegidos al 100% y podremos enfrentarnos al mundo exterior de una manera muchísimo mejor y más protegidos. Y en general, bueno, pues si queréis podemos pasar a las preguntas, que imagino que bueno, tanto la intervención de mi compañera Isabel como la mía habrán sido alguna. Vamos a intentar contestar toda la cantidad de preguntas que sea posible, pero en el caso de que no sea así, que sepáis que muchas de ellas van a ser tramitadas pues, posterior a este webinar. O sea que sentiros libres, ¿no?, de hacer las preguntas que queráis, no importa el tiempo, que las responderemos igual. Gracias. Nos preguntan desde un correo electrónico que cómo puede afectar a una industria textil tener la fabricación en China o en Turquía y no tener registrada la marca en estos países. Pues la verdad es que afecta, vamos, ahora complementa la información que voy a dar yo mi compañero Javier, pero afecta y afecta mucho. Hemos dicho desde un principio que las marcas son territoriales, es decir,
me dan ese derecho exclusivo y excluyente frente a terceros en la zona geográfica o en el país en el que yo había protegido la marca. Por tanto, si yo tengo, por ejemplo, mi marca europea, pero sin embargo no la tengo protegida en China y o bien fabrico o bien saco después la mercancía de China, puedo tener problemas en frontera. Y ojo que aquí no es solamente, porque a veces, por lo menos, bueno, a mí me pasa y seguro que a Javier también nos dicen, no, pero yo, ¿para qué quiero la marca en China? Si yo voy a vender en la Unión Europea. No, es que la fabricación, cuando tú vas a sacar el producto, requieres de la protección de esa marca en China. Entonces, incluso cuando no pensemos que vamos a vender en China, pero estamos fabricando, la marca en China hay que tenerla. Y bueno, hablo de China Mainland si queréis, pero tenemos que tener en cuenta que hay otras jurisdicciones vinculadas a lo que es la propia China que tienen instituciones administrativas de patentes y marcas diferentes. Pienso en Hong Kong, pienso, no sé, en Macao, en Taiwán. Tienen su propia oficina de marcas, por tanto, una marca protegida en China no me va a proteger en Hong Kong y no me va a proteger en Taiwán. Efectivamente, es importante pues, tener la marca registrada, como decía Isabel, ya no solo en aquella jurisdicción donde nosotros estamos establecidos, sino en aquellos sitios donde vamos a producir o tenemos pensado producir. El caso de China pues, es un caso peculiar pues, porque tiene distintas regiones administrativas y a lo mejor quizá es gravoso por lo que viene siendo para las industrias y las empresas establecidas aquí en la Unión Europea, pero tienen que tener en cuenta que lo tienen que proteger. Sírvase de ejemplo que la exportación en muchísimas jurisdicciones es un uso de marca. Solo con el hecho de estar exportando la marca, que a lo mejor tú puedes pensar es una mera exportación, pues aunque sea una mera exportación, ya se entiende que hay uso de marca como tal y por tanto se puede estar infringiendo el derecho de un tercero. ¿Nos vamos a ir a litigar a China? Pues quizá Depende. no, y depende, porque los costos son muy altos y bueno, pues no nos merece la pena. Podemos ponernos la tirita con un registro previo si sabemos que vamos a producir en ese país, tanto para China como para Turquía. Sí, vamos, hemos hablado de China porque quizás es el País. paradigma, pero bueno, pasa igual en todos. Hay que tener en cuenta otra cosa. Si yo, por ejemplo, no protejo mi marca en China, pero lo hace en este caso un chino o un turco, por ejemplo, porque hemos puesto dos países como ejemplo, el legítimo titular, porque en ambos países rige el principio de first to file, es decir, el primero que registra la marca es el que tiene el derecho, ese tercero, que desde luego va a ser un ilegítimo titular, porque los legítimos seríamos, en este caso, nosotros, nos puede permitir o nos puede prohibir la introducción de cualquier producto en ese mercado, porque él tendría el registro. Y por tanto a nosotros nos tocaría ir en contra de ese registro legítimamente otorgado, entre comillas, por las autoridades chinas a ese titular. Con lo cual tendríamos que iniciar, en el caso administrativo, unas acciones de cancelación de la marca, etcétera, etcétera, que son costosas en una jurisdicción compleja y que además van a llevar cierto tiempo, porque aunque se están implementando muchísimas medidas en China desde el 2014, por ejemplo, y de hecho vemos que hay muchas y continuas reformas legislativas, pero hoy por hoy, pues digamos que el retraso de la oficina por ese éxito, por así decirlo, de registro en China hace que las resoluciones sean un poco tardías. Entonces, pues lo que dice mi compañero Javier es que la toma de decisiones tempranas y el registro en China nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Sí, además, sobre todo porque pues, en este caso los países asiáticos suelen adelantarse y cuando ven que algo triunfa, sobre todo en la Unión Europea o en Estados Unidos, rápido proceden a registrarlo en su país para luego, en caso de que quieras desembarcar en ese país o tengas que hacer algo en ese país, al final tienes que llegar a acuerdos y muchas veces se trata de temas económicos. Se solventa con un acuerdo económico de venta de la marca o incluso una licencia de marca, pero en todo caso, si es una licencia de marca, nosotros no tendríamos el control sobre dicha marca en ese país, por lo que decís, a ver, el first to file. Nos preguntan si es posible patentar el olor y nos señalan el caso de Play-Doh de Hasbro. A ver, el tema del olor es un tema controvertido. Sabéis que con la última reforma de la directiva se permitieron las marcas no tradicionales y entre ellas la marca de olor. El Tribunal General ahora mismo es bastante claro en sus sentencias. Se dice que no existe
una forma técnica que permita mantener ese olor de alguna forma perenne en el tiempo. Por ejemplo, se admiten las marcas sonoras, ¿por qué? Porque yo tengo un archivo de audio y ese archivo de audio lo escuche ahora, lo escuche dentro de 3 años, lo voy a escuchar igual. ¿Qué pasa con el olor? Que no hay ese medio técnico que permita la fijación, de forma que si yo lo huelo ahora o lo huelo dentro de 5 años siga oliendo a lo mismo. Eso es lo que dice la Unión Europea, el Tribunal General en estos momentos, pero luego existen otras jurisdicciones, creo recordar que en Australia, en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde existen algunas marcas de olor y están concedidas. La problemática ahí es la descripción de ese olor. Todos recordamos el caso de la Unión Europea cuando se produjo, eran pelotas... Las pelotas de golf tenis, que olían a sí, hierba recién cortada, ¿no? Bueno, pues esa marca se concedió en su momento, es verdad que era el inicio de la marca europea, donde bueno, había más permisibilidad. Había más fuerza y bueno, pues se permitió, pero hasta la fecha, quitando esa, nunca más se ha producido un caso en el que se hayan sido admitidas. ¿Formas de defensa? Pues quizás Javier lo pueda explicar mejor, pero por competencia desleal. Efectivamente, actualmente la única forma de defensa de este tipo de derechos, que es el derecho sobre marcas olfativas, por así decirlo, pues no nos lo brinda el derecho marcario, sino que nos tendríamos que ir a la competencia desleal. Por lo que decía Isabel, es muy complicado mantener el olor en un lugar estanco y además es muy complicado que a todo el mundo nos huela de la misma manera, igual que el sonido. Bueno, pues son unas notas y tal, es más complicado el tema olfativo. Actualmente lo que dice los tribunales europeos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General de la Unión Europea es que no se pueden mantener y no se pueden proteger este tipo de derechos. Pero la puerta está abierta, eso también es totalmente, verdad. Totalmente. Nos piden consejos que tener en cuenta para redactar un contrato de licencia o de cesión de marca. Consejos a tener en cuenta. Bueno, pues hay que fijarse muy bien en el ámbito territorial, hay que fijarse muy bien en los derechos que se quieren ceder, pues porque a lo mejor yo te quiero ceder la marca no en su totalidad, sino para una parte en específico de unos productos. Si yo, por ejemplo, tengo la marca para la clase 25, que son ropa, calzado y sombrerería, a lo mejor me interesa solo cederte, licenciarte la marca para ropa, pero yo quiero seguir manteniendo la exclusividad sobre el calzado o te la cedo para todo. Sobre todo esos dos ámbitos y cómo se va a ofrecer el producto en el país o en donde se vaya a ofrecer. Pues porque últimamente están muy en moda las tiendas multicanales y se cede la marca para que el producto se venda en esa tienda multicanal, pero también necesitamos regular vía contrato, vía licencia, en qué lugar de ese establecimiento se va a posicionar mi ropa, en qué lugar se va a posicionar mis productos. Bueno, pues un poco es lo que hay que tener en cuenta, publicidad y poco más. Pues muchas gracias por vuestra atención, por acompañarnos en la tarde de hoy. Como os digo, la parte de preguntas queda abierta a días posteriores, si se os ocurren nuevas preguntas o para gente que luego lo vea en diferido. Por nuestra parte, daros las gracias por haber atendido este webinar y hasta pronto. Muchísimas gracias.